Bienvenidos a esta nueva edición de Ñandi Yarañe Dominical, presentando la liturgia de la palabra con el Padre Víctor Luis Cabañas, sacerdote de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción. Ñandi Yarañe Dominical, estamos comenzando nuestro programa del día de hoy en que la palabra de Dios, como siempre, viene a nuestro encuentro. Es importante que meditemos la palabra del Señor en este domingo. Como siempre, la Iglesia nos da a la palabra del Señor, a la Biblia, nos entrega a nuestras manos para que nosotros podamos reflexionar. Siempre es esa pequeña píldora, digamos, de esta manera. Hoy leemos desde el libro del Eclesiástico, estamos en el capítulo 35, 12, 14, 16, 18, en que nos presentará como leitmotiv hoy, en este domingo en que estamos ya en el 30, es decir, en el domingo 30 del tiempo ordinario. Lleva Cristo como Rey de nuestra vida, de nuestra existencia, es decir, en el domingo 34 en que termina el tiempo ordinario. Entonces nosotros nos encontramos con esa alegría, con esa fuerza de un Cristo que resucita, o mejor dicho, de un Cristo que es el Rey de nuestra propia existencia, glorificado. Bueno, entonces en este día, ¿qué es lo que encontramos en este libro del Eclesiástico? Principalmente el tema es que Dios atiende siempre los gritos del pobre. Dios atiende los gritos del pobre. ¿Y qué es lo que el Señor nos quiere enseñar? ¿O qué es lo que el Señor hoy nos quiere entregar desde su palabra para que sigamos confiando en Dios, para que sigamos creciendo? Si Dios atiende el grito del pobre, quiere decir que ante nuestro clamor, ante nuestras dificultades, ante nuestras lamentaciones, el Señor ciertamente está atento y nos pasa la mano. ¿Qué nos dice este libro del Eclesiástico? Leamos lo que la palabra de Dios hoy nos entrega como mensaje de parte de Dios. El Señor, dice, es juez, y para Él no cuenta el prestigio de las personas. Para Él no hay acepción de personas en perjuicio del pobre, sino que escucha la oración del oprimido. No desdeña la súplica del huérfano ni a la viuda cuando se desahoga en su lamento. Quien sirve de buena gana es bien aceptado, y su plegaria sube hasta las nubes. La oración del humilde atraviesa las nubes y no se detiene hasta que alcanza su destino. No desiste hasta que el Altísimo lo atiende. Juzga a los justos y les hace justicia. El Señor no tardará. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Queridos amigos, queridos hermanos, en este día tan importante, ¿verdad? Como es el domingo siempre, centro de nuestra espiritualidad, en que nosotros, domingo, ¿verdad? Día del Señor, nos cargamos positivamente con su palabra. Hoy nos vuelve a recordar a través del libro del Eclesiástico. En primer lugar nos dice que el Señor es juez, pero miremos un poco cómo Dios actúa como juez. ¿Cuál es la característica de nuestro juez? Y para Él no cuenta el prestigio de las personas, en primer lugar. Entonces, Dios como juez que actúa, a Él entonces aquí no le interesa, o sea, no va a ser uno que se vende, uno que vende influencias o uno que está pagando, ¿verdad?, la cuestión de la justicia. Para Dios absolutamente no hay eso de que yo soy más prestigioso, yo soy más importante que el otro. No, el juicio de Dios es siempre veraz, es verdadero, es recto, es verdaderamente, como dice, si es juez, es justo, así de donde viene justamente esta palabra. Para Él no hay acepción de personas en perjuicio del pobre. Fíjense, queridos hermanos, qué importante esto tener en consideración, que el Señor Jesús no hace acepción de personas. Y esto nosotros lo entendemos. Porque nosotros con mucha facilidad, compañero cuera, ¿verdad? O sea, hacemos o queremos hacer acepción de personas, lo sentimos. Y eso depende mucho de cómo nosotros vamos educando y cómo vamos ayudando a nuestra familia, a nuestros hijos, entre nosotros mismos, cómo nos educamos y cómo nos ayudamos para no hacer esta acepción de personas.
Y aquí dice peor todavía, en perjuicio del pobre. Porque quiere decir que si yo estoy haciendo una acepción de personas, normalmente es porque yo más bien entonces estoy buscando y estoy queriendo un privilegio especial para mí, o si no, para aprovecharme. Entonces hago una acepción de personas. Yo quiero aprovecharme de este, porque es pobre, porque no puede. O yo al mismo tiempo quiero, por el poder que tengo, por la situación que tengo, el privilegio que tengo, entonces ambos ya del lado pechera pichacuera. Por otra parte dice, si el Señor no mira ese prestigio, tampoco en perjuicio del pobre, no hace acepciones, escucha, dice, la oración del oprimido. El Señor escucha la oración del oprimido, es decir, el clamor de aquel que sufre, el clamor de aquel que verdaderamente grita desde lo interior de su corazón, de ese sufrimiento profundo que lleva dentro de su vida. No desdeña la súplica del huérfano, no desdeña, no deja de lado esa súplica del huérfano. A Dios no le interesa dejar de lado, al contrario, lo que Él hace es escuchar, querer ayudar, ni a la viuda cuando se desahoga en su lamento. Si la viuda, entonces, estos son dentro del ambiente social en ese tiempo que más sufrían. Estas son estas personas, ¿verdad? El huérfano, la viuda. Quien sirve de buena gana es bien aceptado y su plegaria sube hasta las nubes. Aquí nos anima a todos el hecho de ser verdaderamente personas que lo hacen desde el corazón. A mí entonces me vela ya pues solamente por un sentido de obligación. Chicos, está ahí cuando la cristiano, yo le llamo cristiano digo, ¿verdad? Porque no tienen esa firmeza y esa raíz de hacer las cosas por convicción. Es decir, yo fui cristiano o soy cristiano, soy bautizado, pero en el fondo no me estoy comprometiendo de lleno con el Señor. Y por lo tanto siempre las consecuencias siempre serán estas. Hacemos las cosas sin mucha gana. Sin embargo, el Señor dice, quien lo hace con buena gana, quien sirve de buena gana, es bien aceptado por el Señor. Su plegaria sube hasta las nubes. Es decir, Dios escucha, se realiza aquella gracia y aquella petición y aquella súplica que está haciendo. Pero no porque es una cosa de un milagrerismo, ¿verdad? Sino que nosotros encontramos esa gracia y esa fuerza de Dios para seguir luchando. Y después dice la oración del humilde, atraviesa las nubes y no se detiene hasta que alcance su destino. Qué lindo esto, queridos hermanos. Ojalá cada uno de nosotros pueda ser así. Nos sintamos pobres verdaderamente ante el Señor, nos sintamos humildemente, ¿verdad?, en nuestra limitación, y que esa oración dice, atraviese las nubes, es una forma de decir, nada lo detiene. Y por último, no desiste hasta que el Altísimo lo atiende. No desiste, es la perseverancia, queridos hermanos. Pidamos esta gracia hoy para nosotros. Estamos leyendo desde el libro del Eclesiástico, este libro tan hermoso que nos hace una síntesis también para nuestra iglesia, para nuestro grupo humano, para nuestro grupo de cristianos que quiere seguir luchando, quiere seguir perseverando y sobre todo jamás hacer acepción de personas. Y volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Dominica.
San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen arquitecto. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen doctora. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Fundación Ñande Yarañé presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñande Yarañé. Desde que la vida se abre camino, vivimos momentos que valen la pena recordar en el futuro. Y para nosotros, ese futuro se volvió presente. Y desde entonces, nos preocupamos de brindar el mejor de los servicios. Porque honrar la vida y la memoria es dar consuelo a quienes se quedan y dar paz a quienes se van. Porque al final, recordar es vivir. Futuro. Cementerio Parque. Queridos hermanos, estamos volviendo con Ñande Yarañé Dominical sobre la palabra del Señor de este día, 30 del tiempo ordinario, es decir, el domingo número 30 del tiempo ordinario. Y leemos la lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. En estos días estamos leyendo todas estas indicaciones y toda esta fuerza también que le transmite Pablo a Timoteo. Recordemos que Timoteo es un mitarusú, entonces es joven. Y él necesita, ¿verdad? Porque está al frente de la comunidad y necesita de ese apoyo, de ese empuje. Y Pablo, que había confiado en él, ciertamente le responde. Pablo está a su lado y Pablo le va dando ciertos consejos cómo tiene que actuar. Le va indicando ese camino. Pablo es como su GPS, evidentemente. Pablo lo mira y lo da desde el Señor. Y fijémonos lo que le dice Pablo entonces a Timoteo en el capítulo 4, 6, 8, después 16, 18. Querido hermano, le dice, yo estoy a punto de ser derramado en libación y el momento de mi partida es inminente. He combatido el noble combate, he acabado la carrera, he conservado la fe. Por lo demás, me está reservada la corona de la justicia que el Señor, juez justo, me dará en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que hayan guardado con amor su manifestación. En mi primera defensa nadie estuvo a mi lado, sino que todos me abandonaron. No les he tenido en cuenta. Mas el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas
para que a través de mí se proclamara plenamente el mensaje y lo oyeran todas las naciones. Y fui librado de la boca del león. El Señor me librará de toda obra mala y me salvará llevándome a su reino celestial. A Él la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bueno, queridos hermanos, entonces es muy importante, ¿verdad?, lo que estamos leyendo en este domingo, cómo Pablo se está dirigiendo a Timoteo. Ya hemos hecho en una breve presentación diciendo que Timoteo es una persona joven, Timoteo es alguien que necesita escuchar el consejo, pide consejo. Normalmente lo que Pablo escribe es porque alguien primero le escribió. No es que Pablo o Jaínda lleva un montón de cartas, ¿verdad?, sino que normalmente las cartas de Pablo responden a situaciones controversiales dentro de una comunidad o situaciones difíciles que están viviendo lo que están escribiendo. Es como siempre, ¿verdad? La palabra de Dios es así. Toda la Biblia responde a una situación histórica, a una situación problemática posiblemente dentro de la comunidad, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento. Y allí encontramos la respuesta de Dios en nuestra propia historia. Cómo Dios habla a través del profeta, cómo Dios habla a través de esa persona que lo está, digamos, entre comillas, lo está representando al mismo Dios. ¿Y qué es lo que le dice aquí Pablo a Timoteo en este capítulo 4? Primero, le cuenta cuál es su situación, es decir, lo que quiere hacer Pablo es animarle a Timoteo. Ya estábamos diciendo la situación histórica, ¿verdad?, donde se encuentra redactada esta carta. Se encuentra en una situación problemática, en una situación donde también Timoteo medio y canguilento y una juventud iba a llevar, entonces algunas veces medio forzalento, y es como decir, quiero tirar la toalla. Pero Pablo le pone el ejemplo de su misma persona y le dice, yo estoy a punto de ser derramado en libación y el momento de mi partida es inminente, es decir, el momento de mi muerte es inminente. Imagínense, le está hablando, pero así crudamente y directamente. Pablo pilla página. Esta situación que yo estoy viviendo no es fácil, querido Timoteo. Como diciéndote, no es solamente que vos estás sufriendo, no es solamente que vos tenés una dificultad en tu propia vida. El punto de mi partida en todo caso es inminente, a punto de ser derramada, ¿verdad?, esta sangre en libación. El momento de mi partida ya es inminente. Ya no voy a contar más el cuento, por decir así, ¿verdad? Entonces le presenta, atención Timoteo, yo estoy en esta situación. Pero le dice ahora el aspecto positivo, ¿verdad? A pesar de esta situación en que yo me encuentro, que la muerte se me viene encima, la situación difícil que yo estoy encontrando, sin embargo, yo he combatido el noble combate. Yo he combatido, Timoteo. Yo he combatido. Se puede combatir, se puede luchar. ¿Cuántas veces nosotros nos sentimos, verdad, caigüe, nos sentimos estresados, nos sentimos sin ganas de luchar? ¿Por qué? Porque tenemos algún problemita. Halañan de problema con y frente a tantos otros problemas. Aquí incluso Pablo, que está a punto de ser martirizado, imagínense, él está en la cárcel y le dice, he combatido el noble combate, he acabado la carrera, he conservado la fe. He acabado la carrera, él se da cuenta que aquí de esto posiblemente no la pasa y después dice que he conservado también mi propia fe. Ojalá que también nosotros, a pesar de los problemas, conservemos nuestra propia fe. Yo he conocido personas que justamente una vez visitando a una persona, señora, y que tú ayuña bendecimilan de loga, no, se posible de yanandi, de hipotaiteo en el nombre de María vamos a entrar, María que te quiere bendecir. No, la iglesia entera dice posible. Ya. Entonces, ¿y por qué? Quiere decir que no estamos comprendiendo que el sufrimiento, que la propia vida, situaciones adversas que pueden suceder en nuestra propia existencia, hacen parte verdaderamente de nuestra vida. Y de eso tenemos que estar atentos. Por lo demás dice, me está reservada la corona de la justicia que el Señor, juez justo, me dará en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que hayan aguardado con amor su manifestación. Aquí viene el elemento que me parece crucial para nosotros también para poder seguir animándonos. Me está reservada una corona y es esa corona de la justicia.
es decir, nuestro empeño, nuestra lucha, que no solamente se manifiesta o tenemos que esperarlo en el cielo, sino que esa corona de la justicia, en la medida en que nosotros nos entregamos, en la medida en que hacemos bien las cosas, ciertamente redunda también en beneficio de nuestra propia familia, de nuestra propia vida, de nuestra propia existencia, de las personas que nos rodean. Cuando nosotros nos peleamos, cuando estamos mal, etcétera, etcétera, también toda la familia y toda esa comunidad se resiente. Cuando yo no me acerco a mi comunidad y estoy peleado con algún miembro de mi comunidad eclesial, también esa comunidad se resiente. Somos menos, nos vamos separando, no podemos celebrar la Eucaristía, no. Aquí Él le dice, por favor, mira que me está reservada la corona de la justicia. El Señor justo me dará en aquel día, no solo a mí, sino que a todos los que hayan aguardado con amor su manifestación, es decir, con perseverancia, con lucha, buscando lo mejor para nuestra propia vida, buscando lo mejor también para responder a lo que el Señor nos ha pedido. Y por último dice, pero el Señor estuvo siempre a mi lado y me dio fuerzas para que a través de mí se proclamara plenamente el mensaje, se proclamara el mensaje. Queridos amigos, queridos hermanos, pidamos hoy esta gracia en este domingo. Qué linda esta carta de Pablo a Timoteo. En mi primera defensa nadie estuvo a mi lado, pero sin embargo dice, el Señor estuvo a mi lado. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe. Fundación Ñande Yarañé presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñande Yarañé. Desde que la vida se abre camino, vivimos momentos que valen la pena recordar en el futuro. Y para nosotros, ese futuro se volvió presente. Y desde entonces, nos preocupamos de brindar el mejor de los servicios. Porque honrar la vida y la memoria es dar consuelo a quienes se quedan y dar paz a quienes se van. Porque al final, recordar es vivir. Futuro. Cementerio del Este. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial
SRL. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen ingeniero. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Queridos amigos, estamos volviendo con Ñande Yarañe Dominical. Ahora en esta tercera lectura, que es el Evangelio, la palabra de Dios que pedagógicamente se nos acerca. Estamos en el capítulo 18, 9, 14 de San Lucas. Lucas estamos leyendo durante todo este año. ¿Y qué nos dice hoy San Lucas? En aquel tiempo Jesús dijo esta parábola a algunos que se confiaban, ¿verdad?, en sí mismos por considerarse justos y despreciaban a los demás. Están ahí entonces que se consideran, ¿verdad?, los justos y desprecian a los demás. Primer elemento. ¿Qué les va a decir Jesús? Dos hombres subieron al templo a rezar. Uno era fariseo, el otro publicano. El fariseo erguido oraba así en su interior: oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni tampoco como ese publicano. Yo ayuno 2 veces por semana y pago el diezmo de todo lo que tengo. El publicano, en cambio, ya en el fondo, quedándose atrás, no se atrevía ni a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: oh Dios, ten compasión de este pecador. Les digo que este publicano se fue a su casa justificado, perdonado, y aquel otro fariseo no, porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Bueno, queridos amigos, queridos hermanos, qué interesante es esta lectura. Quien se humilla será exaltado, nos dice la palabra del Señor. Es importante que lo tengamos en cuenta. ¿Por qué? Y porque nosotros con mucha facilidad alleva ñandeko, es muy importante, sejin, alleva, sheme cori fulano, dice fulano la she amigo. Así con nosotros hablamos, así nosotros pensamos. Sin embargo, el Señor absolutamente mira de otra manera. Dice luego: por aquellos que se tenían por justos y despreciaban a los demás. Muchas veces despreciamos a los demás porque nos creemos los más importantes, nos creemos los ídolos. Ya es de Pero ya en Génesis capítulo 3, versículo 5, nos dice que esa es una tentación, el hecho de querer ser como dioses, querer ponernos por encima de los demás. Sin embargo, el Génesis capítulo 2, versículo 7 te muestra y te dice que vos sos simplemente un Adamá, hecho de tierra, el humus. Capítulo 3, versículo 19 del Génesis te dice: sin embargo, recuérdate, hombre, que eres polvo y que al polvo has de volver. Bueno, todas estas situaciones entonces tenemos que mirar, porque después aquí Jesús te cuenta la parábola. Ya te voy a contar una parabolita, un cuentito, le dice Jesús. Y te habla de estos dos hombres que subieron, dice, al templo a rezar. Uno le pone directamente y le dice el fariseo, aquel que conoce todo, el que sabe todo, el que se empeña en la ley. No estamos diciendo que el fariseo es malo, ni nada de eso, pero muchas veces también a nosotros nos puede suceder. En este deseo y en este afán de saber, de conocer, eso nos lleva también a querer ser, ¿qué cosa? Orgullosos. Ya por encima de todo, ¿verdad? Como diciendo: yo estoy aquí, yo estoy por encima de ustedes, entonces va la pelleta, más o menos. Y sin embargo, el Señor después nos va a dar esta hermosa lección a través de la parábola. Dice que estos hombres que suben comienzan a rezar. Uno era fariseo y el otro era recaudador de impuestos. Pero miren la oración de este fariseo, porque él comienza ya también a juzgar a estas personas. Él le dice: te doy gracias porque no soy como el resto de estos hombres, que son ladrones, que son injustos, que son adúlteros, sino que yo
verdaderamente soy un fariseo, no soy como esta gente. Pero por otra parte, nosotros sabemos cómo este otro pobre pecador publicano comienza aquí a hablar y dice que se golpea el pecho. ¿Por qué? Porque comienza a actuar y a decir: Señor, lo único que hace desde la distancia se golpeaba el pecho diciendo: Señor, ten piedad de este pecador, ten compasión de este pecador. Jesús termina esta parábola, este cuentito que nos está narrando y nos dice: les digo, dice Jesús, que este hombre, es decir, este pecador, este publicano, se fue a su casa absuelto de sus pecados. Es decir, Dios le perdonó sus pecados. Y sin embargo, el fariseo, que es conocedor de todas las leyes, que es conocedor de todo, y la famosa y entonces, claro, y aquí el Señor te está diciendo, pero clarísimamente, ¿verdad?, que este otro, el fariseo, dice que no vuelve a su casa justificado, es decir, no vuelve perdonado, porque nos ponemos en el lugar de Dios. Es como decir, ¿viste? Incluso él comienza a enumerar las cosas que hace, ¿verdad? Dice: ayuno 2 veces por semana, doy la 10ª, es decir, doy el 10º. Eso no te va a salvar, le dice. El recaudador de impuestos, de pie y a distancia, ni siquiera alzaba los ojos hacia el cielo. Pero Jesús termina con una sentencia que para nosotros es una sentencia irrevocable, una sentencia muy importante, ¿verdad? Porque les dice: les digo que es decir, ese hombre pecador, ese publicano, volvió a su casa perdonado por Dios. Y termina: porque quien se alaba será humillado, y quien se humilla será alabado. Quien se alaba será humillado, y quien se humilla será alabado. Este es entonces el tema principal que el Señor hoy nos está proponiendo. Es lo que el Señor nos está diciendo. Recuerden que también el mismo Papa Francisco, ¿verdad?, constantemente nos llama a una conversión del corazón, que sea verdaderamente una conversión auténtica, radical, que sea una conversión total. Porque decir simplemente: estos son mis pecaditos y que Dios me limpie, me limpie estos pecados, me quite estos pecados y yo entonces como que ya me quedo 0 kilómetros. No, hay algo más que el Señor quiere hacer. A limpiar los pecados, sobre todo el Señor lo que quiere limpiar es esa costra, eso que está pegado a nosotros, que es el orgullo principalmente. Hoy pirojo, hoy venían de Yara lleva, eso llevó, está raspando. Y esto es lo que nosotros hoy le tenemos que pedir al Señor, que quite de nosotros ese pensamiento, ese chip, esa manera de pensar, que nosotros queremos ser, parece así entre comillas lo digo, parece los más importantes, ¿verdad? La conversión, por lo tanto, no es simplemente un asunto de compartimiento externo, es ponerse en la dirección de Dios, dejarse penetrar por su mirada y sobre todo dejarse conducir por la fuerza y por la luz de su Espíritu. Y así entonces, queridos amigos, volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Dominical.
la vida se abre camino, vivimos momentos que valen la pena recordar en el futuro. Y para nosotros, ese futuro se volvió presente. Y desde entonces, nos preocupamos de brindar el mejor de los servicios, porque honrar la vida y la memoria es dar consuelo a quienes se quedan y dar paz a quienes se van, porque al final, recordar es vivir. Futuro, Cementerio del Este. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen licenciada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Fundación Ñande Yarañé presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñande Yarañé. Impulsa el anuncio de Jesucristo. Una de las cuestiones más debatidas en el sínodo es si ordenar sacerdotes a personas casadas en el Amazonas o instituir el diaconado femenino. Pero estos indígenas brasileños temen que este debate eclipse sus principales necesidades. Dicen que para ellos lo prioritario es que se respete a sus pueblos y que los misioneros defiendan su causa. Necesitamos el apoyo incondicional de la gente. Hay que luchar por la defensa de la Amazonía, por los derechos humanos, los derechos indígenas, los derechos de las minorías. Lo importante para nosotros es tener una persona que nos apoye, esté casada o no. Lo que necesitamos es apoyo. A la gente no le importa si son hombres y mujeres, importa que respeten la forma de vida y los tiempos de cada pueblo. No cambia nada si son hombres o mujeres. En mi comunidad hemos tenido a varios misioneros, en su mayoría hombres, pero la convivencia siempre ha sido pacífica porque construimos un espacio de respeto tanto a la Iglesia como a los pueblos indígenas. Los indígenas no quieren sacrificar sus culturas a costa de la ayuda pastoral. Quieren tener tantos sacramentos como que se reconozca su dignidad. Piden que los sacerdotes y misioneros enviados a su tierra respeten su forma de vida y el modo indígena de relacionarse con la Amazonía, pues es su fuente de alimento, transporte y vida. Han llegado desde diferentes puntos de la Amazonía brasileña hasta la ciudad de Atalaya do Norte. Proceden de distintas comunidades y pertenecen a varias etnias, pero a todos les une una preocupación común, la destrucción de su modo de vida. Porque los indígenas quieren vivir en la tierra en la que nacieron, quieren desmentir la idea de que su mayor aspiración es emigrar a las ciudades y dejar atrás el campo, una idea usada con frecuencia como pretexto para depredar la Amazonía.
Lo explican incluso con canciones como estas. Los miembros de la comunidad Matiz están más angustiados que nunca por su futuro tras la llegada de Bolsonaro a la presidencia de Brasil el pasado 1 de enero. El mandatario sostiene que los indígenas ocupan una extensión de tierra demasiado grande y quiere abrirla por completo a las industrias extractivistas, pese a que la Constitución brasileña protege a los pueblos originarios y reconoce su derecho a vivir y gestionar la tierra de sus ancestros. Tenemos que cuidar de la selva. Nuestros padres y madres nos han dicho que es nuestro territorio. Yo soy hijo de un cacique y soy uno de los líderes. Tengo cultura y tengo tradiciones y quiero que mis nietos sean como yo, que usen estos ornamentos y estas pinturas. Por eso no quiero que se contamine ni el río ni el bosque. Quiero que mi familia luche para que nuestra cultura no desaparezca. Quiero que mis nietos vivan así de bien como vivo yo. Por eso les pido ayuda para que los poderosos no sequen nuestros ríos y no destruyan la tierra que necesitamos para nuestra vida y sustento diario. Por favor, decida al mundo que los invasores están entrando sin autorización en nuestra tierra protegida. Para acompañar en este proceso de defensa a los pueblos indígenas se creó en 1972 el Consejo Indigenista Misionero o CIMI, un órgano de la Conferencia Episcopal de Brasil. Y es que ya hace décadas que la Iglesia advirtió las amenazas que se cernían sobre la supervivencia misma de estas comunidades. Este organismo ha congregado en Atalaya do Norte a estos líderes que representan a más de 6.000 indígenas de la región del río Javari, un afluente del Amazonas. El padre Alberto, misionero javeriano, forma parte del pequeño equipo del CIMI en Atalaya do Norte. Es italiano y lleva 30 años en Brasil, compartiendo el día a día de los más pobres. Un panorama especialmente duro en núcleos urbanos como esta ciudad, de frontera y con población indígena emigrada. Estamos aislados. El gobierno del Estado no se ocupa de nosotros, el gobierno nacional tampoco y las autoridades locales son corruptas. Desaparece el dinero, no se hacen mejoras. Es una ciudad con enormes carencias, con una grandísima tasa de desempleo que llega al 50% de los habitantes. El misionero lleva en esta zona menos de un año. Dice que aquí la Iglesia trabaja sin prisa pero sin pausa, tratando de enmendar algunos errores del pasado. La Iglesia Católica ha hecho mucho colonialismo hasta hace unos 30 años. Después ha cambiado de dirección y desde hace unos 40 años ya no hace esto. Es más, en ciertos lugares ha dejado incluso de hacer el anuncio. Yo no estoy de acuerdo. Creo que el anuncio se ha de hacer, quizá no en un primer momento, sino en un segundo momento. Por eso, el padre Alberto aboga por la interculturalidad y la interreligiosidad aplicada al trato con los pueblos indígenas. La de la Iglesia en contextos así es una tarea casi artesanal, puesto que muchas de estas comunidades se han vuelto desconfiadas a causa de las muchas formas de violencia que sufren desde hace décadas. Saludos, padre. ¿Qué significa la palabra orgullo, además de la implicancia y consecuencias en las narraciones bíblicas? Queridos amigos, estamos volviendo con Ñandeyara Ñe'e Dominical y ahora estamos en este bloque de Ñandeyara Ñe'e Responde. Queremos responder a esta pregunta tan interesante sobre la cuestión del orgullo y justamente que va muy de acuerdo, ¿verdad?, con esta palabrita tan clave, ¿verdad?, lo que significa ser orgulloso, ¿verdad? Porque aquí este fariseo en el Evangelio del día de hoy, ante esta pregunta que están haciendo, lo que significa el orgullo y lo que implica también y las consecuencias, ¿verdad?, del ser orgulloso, querer ponerse por encima de los demás. ¿Y de dónde viene? ¿Cuál es la causa? ¿Por qué somos orgullosos? Esto también todo es interesante, ¿verdad?, porque nos hace entender cuál es nuestra realidad o nuestra limitación también como personas. Esta es una gran limitación. Nosotros ya miramos directamente como un pecado. Claro, el pecado es más bien hablando desde un sentido moral, de una responsabilidad moral. Veámosla pecado. Pero de por sí hay una tendencia natural, sin entrar todavía en el aspecto totalmente ético-moral, ¿verdad?, que ya nos hace entender que el hombre está predispuesto, parece. Hay una tendencia heisopea, ¿verdad? Entonces a eso nosotros después le llamamos bajo la figura de la tentación, el ser tentado.
Entonces esa es la tendencia, es como esa inclinación. Ateku hemoya ñandejina, ateku ñandene ñejina, lleva apeane moje ñambaere yapo. Entonces nosotros ahí podemos caer verdaderamente, ¿verdad? Cuando uno es orgulloso, justamente la ateku poco hoy, nene bebé tende gusta hoy, cucurei sare ama hoy, jare pitama hoy, ¿verdad? Porque te gusta, ahí está. Y esa es la situación en cualquiera de los pecados. Pero eso yo ya le estoy diciendo cuando miramos desde un aspecto nuestro, de una crítica, y que nosotros le ponemos en el aspecto ya moral, en el aspecto ético de lo que estamos diciendo, esto está bien o esto está mal. Ya entra en un juzgamiento, un juzgar nuestras mismas acciones. Bueno, entonces vamos a mirar primero qué significa, desde los griegos incluso, ¿verdad? ¿Qué significa? Porque esta definición del orgullo, para liberarse del sentimiento de la inferioridad, recurrían con frecuencia a una sabiduría completamente humana. O sea, nadie quiere ser inferior al otro. Entonces, ante ese complejo de inferioridad, entonces los griegos son los primeros, ¿verdad?, que recurren a esto, una sabiduría completamente, pero es humana esta sabiduría. Y la Biblia funda, sin embargo, el orgullo del hombre en su condición de criatura y de hijo de Dios. En su condición de criatura e hijo de Dios. Quiere decir que el hombre, y Génesis capítulo 3, versículo 5, nos explica demasiado bien, ¿verdad? El hombre orgulloso. ¿Pero qué quiere decir el hombre orgulloso? Que prescinde de Dios. Oyehuerovia y yeheoi. Entonces, she y katú allá por las cosas, neneje. No necesito de vos, puedo hacer mi camino, me las arreglo, hey, la gente, me las arreglo, tranquilamente. Entonces de aquí viene esto del orgullo. Y claro, cuando uno comienza a exacerbar, cuando uno comienza a acrecentar y cuando uno comienza a crecer justamente en ese orgullo, como que va subiendo de tono, ciertamente que llega un momento en el cual somos insoportables. La persona orgullosa es la persona más insoportable que puede existir. Es la más insoportable. Y eso todos sabemos esa realidad. Y siempre nosotros nos hemos encontrado, ¿verdad?, con situaciones, ¿verdad?, del orgullo. Y puede ser que nosotros mismos seamos insoportables para los demás. Entonces somos insoportables, o sea, nadie nos aguanta ahí la gente, ¿verdad? Pero eso es entonces una condición de criatura y de hijo de Dios. Es una tentación, ¿verdad? Es una tendencia. Los griegos decíamos que para liberarse de ese sentimiento de inferioridad, pero es puramente humano ese aspecto, porque está bien también, ¿verdad? No es que nosotros tenemos que ser ¿verdad? Pero ese es ya entrar en ese sentimiento de inferioridad, pero la palabra de Dios evidentemente que jamás nos va a decir que nosotros tenemos que ser, en este sentido tenemos que ser humildes. No, eso no significa, al contrario, tenés que conocerte a vos mismo, pero conociéndote a vos mismo, enseguida te vas a dar cuenta que también no somos dioses, somos seres limitados. El orgullo es no reconocer entonces tu propia limitación. Bueno, el hombre, a menos que sea esclavo del pecado, entramos en el aspecto moral, decíamos, no puede tener vergüenza delante de Dios ni delante de los hombres. No puede haber vergüenza delante de Dios y delante de los hombres. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros no tenemos vergüenza. Yo no te tengo vergüenza a vos y vos no me tenés vergüenza. Porque reconocemos nuestra vulnerabilidad, sabemos quiénes somos nosotros, sabemos nuestra propia condición de vulnerables, es decir, de limitados. Yo soy esto, vos te reconoces. Shekopea. ¿Por qué nosotros muchas veces nos peleamos ahora que existe tanto esta cuestión del bullying de la gente? Bullying. ¿Por qué? Y en el fondo es porque no nos conocemos. Porque si alguien me tienta a mí, pues yo voy a saber si es cierto o no es cierto lo que me están diciendo. Si me dicen a vos, gordo, no sé qué cosa, etc. Y si yo no soy gordo, y bueno, y no soy gordo, ¿cuál es el problema? Y si me dicen flaco, ¿entendiste? Y yo por eso me enojo, pero si soy un flacucho,
Entonces, eso te dice nomás tu propia realidad, pero vos te conoces, vos te aceptás. El no aceptarse y el no ser capaz, ¿verdad?, entonces de afrontar una dificultad hace que las cosas no anden bien. Y lastimosamente aquí viene también la complicación. Esto sobre todo yo hablo un poco desde una experiencia más de educador también, pero sobre todo con los niños o con los chicos, con los hijos y los mayores, o sea, los padres muchas veces. El problema del bullying, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, esa es una cuestión también aquí de orgullo, ¿verdad? Pero no es lo tanto el orgullo del niño, porque a quien pico nunca se le tentó en la vida. Todos entre nosotros alguna vez nos tentamos. Ese manduán, mala semicino, se tenta y ve. Pero no por eso me voy a ir y me voy a, no sé, llorar, quejar, que tal vez lo hacía también. Pero ahí está. Son los padres los que entienden y dicen, no, pero mi hijo, entonces si vos sos gordito. Entonces come menos, sé más flaquito para que no te digan gordo. Entonces, sucesivamente, ¿verdad? Y así, por decir, pongo ejemplos para entender nada más lo que hoy nos quiere explicar y de dónde también deriva esta cuestión del orgullo. Porque en el fondo es una cuestión de querer liberarse de una inferioridad, de ese sentimiento de inferioridad. Nuestro problema, en el fondo, es el del orgullo, entonces. Si nos sentimos inferiores a los demás, ¿verdad? Entonces es porque nosotros no nos estamos aceptando a nosotros mismos. El orgullo auténtico, escuchen bien, el orgullo auténtico no tiene nada que ver con la soberbia, que es su caricatura. El soberbio entonces, o sea, el orgullo es yo estoy orgulloso, es mi orgullo verdaderamente esto que yo siento, ¿se dan cuenta? ¿Por qué? Y porque yo soy así, yo me conozco a mí mismo y este es mi orgullo. Con esto yo me defiendo, esto es lo que Dios me regaló, esto es lo que Dios hizo de mí. Entonces, este orgullo es perfectamente compatible con la humildad, porque yo soy orgulloso, estoy orgulloso de que Dios me haya creado así, de que Dios me haya regalado estas cualidades. O también estoy orgulloso de lo que yo soy en el sentido también de mis limitaciones. Hasta aquí llegué. Y entonces, ¿pero por qué hasta aquí llegué? Porque esto es un don y es un regalo. Y estoy orgulloso de lo que el Señor me ha regalado. Estoy orgulloso de lo que Dios me ha dado a través de los demás, a través de mis padres. Entonces es muy compatible, perfectamente compatible con la humildad. Viste que tenemos que entender entonces, no es simplemente ese orgulloso que decíamos hace rato al inicio, que uno no se acepta a sí mismo. Por ejemplo, pongamos bíblicamente hablando, la Virgen María, por ejemplo, al cantar el Magnificat, estamos en el capítulo Lucas, ¿verdad? 1, 46-50, en ese cántico, ¿verdad?, de la alabanza de María, el Magnificat que se llama, ella tiene plenamente conciencia de su valor, de un valor creado por Dios solo, y lo proclama a la faz de todas las generaciones. Dichosa, bendita me llamarán todas las generaciones. O sea, uno puede decir, ay, qué orgullosa que soy, mira todas las generaciones, Mapi Condé, podemos decir así. Y no. Es decir, si vos tenés esa cualidad, si vos tenés esa riqueza, si Dios verdaderamente te ha donado, sos hija de Dios, sos hijo de Dios. Entonces estoy orgulloso, ¿verdad?, de eso que yo he recibido. Y entonces, al mismo tiempo, eso te va a llevar también a una responsabilidad mucho mayor. Este es un ejemplo magnífico, ¿verdad?, en ese canto de María, es decir, que ella proclama, mi alma proclama la grandeza del Señor. ¿Viste hacia dónde está apuntando? No dice, mi alma proclama porque seco la lleva lea, seco la iguapa, hacentivo y hacela jaepala jayana. No, mi alma canta la grandeza de Dios mi Salvador. Bueno, en este sentido, escuchemos que la Biblia no tiene término propio para designar la palabra orgullo, pero la Biblia caracteriza partiendo de dos actitudes. Miremos las actitudes entonces, como decíamos recién. Una actitud que es siempre noble, a la que los traductores griegos llamaban en griego, una palabra un poco difícil, parresía, ¿verdad? Tiene la afinidad con la libertad. La parresía significa la libertad. Vos te sentís libre. Me pueden decir de todo, pero yo me siento libre. Es decir, yo sé lo que soy.
Yo sé quién soy ante Dios. Yo conozco mis cualidades y conozco mis regalos y dones que el Señor me ha dado. Se dan cuenta que entonces esto es mucho de la propia personalidad. Y tenemos que crecer en esto, queridos hermanos. La palabra de Dios, la presencia de Dios nos hace libres, dice, ¿verdad? Nos hace libres. Y esta es la parresía, en griego, parresía, que tiene esta afinidad, como decíamos, con la palabra libertad. Libertad no quiere decir libertinaje, no. Parresía quiere decir, yo me siento libre verdaderamente porque esto es lo que Dios me ha regalado y yo me muevo en este ámbito. Entonces yo no estoy queriendo ir más allá de esas limitaciones que yo sé que hasta ahí llegó, ¿verdad? Mi limitación hasta ahí está, entonces yo hasta ahí puedo llegar. Por lo tanto, los hebreos también la describen sirviéndose de una vueltita de palabra, ¿verdad? Una perífrasis, llevóle a mí para explicarte esta cuestión del orgullo. El hecho de mantenerse derecho, de tener el rostro levantado, de expresarse abiertamente. Qué lindo esto. Justamente entonces el orgullo, puedo mirar, nosotros decimos, te puedo mirar a la cara, dice la gente. ¿Pero por qué? Porque estoy orgulloso de mí mismo, no tengo nada que esconder, no tengo miedo de nada, nadie me puede juzgar, quiere decir eso, queridos hermanos. Qué linda esta palabra y hoy justamente nos ayuda también en este domingo, ¿verdad? Ante esta pregunta que nos están haciendo y me parece que es muy interesante esto de la palabra orgullo. Entonces la palabra orgullo no en un sentido peyorativo, negativo, también existe, pero eso es lo que te lleva, ya decíamos recién, a la soberbia. La soberbia es cuando mi orgullo, que yo detecto mis cualidades y riquezas, los pienso que los adquirí yo con mi propia fuerza, porque se la llevalea. No, ese es entonces soberbia. El orgullo es una cosa positiva, una cosa que nos ayuda a que nosotros podamos amarnos a nosotros mismos. Desde ese amor, de todo lo que el Señor nos ha regalado, también podamos empeñarnos y podamos decir, el ayapota la serapichacuera lleva, porque el Señor me ha regalado algo y yo puedo ofrecer también algo. Eso es entonces algo muy lindo, ¿verdad? Para nosotros, entendiéndolo bien. Por eso en hebreo del rostro levantado, puedo mirar hacia arriba, estoy orgulloso de mí mismo. No es que tengo que ir con la cabeza gacha. ¿Por qué? Y justamente porque ella por lo que no conviene. De Mondán, de Yapún, de Argel, no sé qué estás haciendo. Y sin embargo, no sos capaz de mirar hacia arriba, ¿verdad? Mostrando el rostro. Por lo tanto, el orgullo se manifiesta en una plena libertad de lenguaje también. Puedo hablar libremente, me siento libre de hablar y decir las cosas. ¿Por qué? Y porque yo sé lo que estoy diciendo y sé lo que estoy viviendo, ¿verdad? Y sobre todo también del comportamiento. Esto entonces es muy interesante. Ahora, los traductores griegos también denominan cauquesis, otra palabra, cauquesis, es el hecho de gloriarse de alguna cosa o de apoyarse en ella para darse aplomo, para existir como frente a sí mismo, frente a los otros, frente al mismo Dios. Esta gloria puede ser noble o puede ser vana, según que se alimente en Dios o en el hombre. Entonces, cauquesis. Esta palabrita es importante también que conozcamos y que sepamos, ¿verdad? Cauquesis, que puede ser positivo o puede ser negativo. Pero es, dice, un elemento en el que nosotros podemos apoyarnos para demostrar que Dios nos quiere y que nos ama. Por ejemplo, yo soy un buen músico. Yo me puedo apoyar en esa cualidad, en esa riqueza para decir cuánto Dios me ama y cuánto yo puedo ofrecer a través de mi linda voz, de mi linda cualidad. Yo soy un buen jugador, cauquesis. Cuánto Dios me ha dado, porque yo a través del fútbol, del deporte, le puedo alegrar a los demás, puedo ofrecer tantas cosas. Me siento orgulloso por aquello que Dios me ha dado. Pero puede ser también negativo, decía, una cosa vana. Gente hoy la llevalea. Se la juega de pitua y te dice, me vayan de pitua, de jugar, ay, que esto, que aquello. Forma negativa, desde donde vos alimentás, pero muy humanamente hablando, pensando que ese don que vos tenés es simplemente porque vos lo adquiriste, sin pensar que ese es un regalo y es un don que proviene de Dios. Bueno, hay mucho, mucho más por decir. Seguiremos reflexionando en otra oportunidad sobre esta palabra del orgullo. Ahora nos despedimos de todos ustedes, que tengan un buen domingo,
Que el Señor descienda sobre ustedes, sobre sus familias, sobre cada uno de ustedes. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta el próximo domingo con más Ñande Yarañe Dominical. Hasta aquí Ñande Yarañe en su edición dominical, presentando la liturgia de la palabra con el Padre Víctor Luis Cabañas.